los 20 años decide irse a Caracas a buscar otro ambiente distinto a la muy tranquila San Cristóbal. Otros aires, amigos y contactos fueron moldeando ese espíritu inquieto. Se dio a conocer en los círculos literarios y marchó a Maracaibo. Al respaldar los sucesos de la Semana del Estudiante de 1928, fue encarcelado en el Castillo de San Carlos. Colombia abriría los brazos al joven exiliado. Colombia sería para Rugeles una escuela. Solo en ese ambiente de letras podía cultivarse para ascender y convertirse en pocos años en el mejor poeta del Táchira. Su aparición en Bogotá constituye para él el contacto con todo el mundo de la literatura colombiana y con el mundo de la prensa y de la política. Una de las grandes figuras de Colombia, Eduardo Santos, lo acoge en su periódico, lo acoge en su amistad. De Bogotá, él tenía unos recuerdos hermosísimos. Primero que la forma como lo acogieron a él sin conocerlo prácticamente, empezando por el doctor Eduardo Santos, que lo nombró su secretario acabando de llegar. Y estuvo todo ese tiempo en Bogotá, no recuerdo exactamente los meses que tuvo, pero la salud se le afectó mucho, ya él venía quebrantado de la prisión que tuvo en Maracaibo, entonces que tuvo varios meses preso ahí en esa cárcel. Entonces el doctor Santos mismo le aconsejó que se fuera a Barranquilla, que era un clima más propicio para él. Y ahí fue donde él fundó esa emisora Atlántico, que parece que existe todavía. Y tuvo, no sé cuánto, sí, varios años. Él estuvo 8 años en Colombia. La figura de la gran generación de Piedra y Cielo. Jorge Rojas fue su amigo. Eduardo Carranza, que estaba comenzando en esos tiempos. Y al mismo tiempo figuras mayores de la poesía colombiana fueron sus amigos, entre ellos Rafael Maya. Instalado en Bogotá, fue secretario de Eduardo Santos, director de El Tiempo, además de presidente de Colombia. La dimensión cultural de la gran capital lo hizo un verdadero hombre de letras. Mira, eso es con toda seguridad lo digo yo, sin me quede nada por dentro. Digo, sin estar asesorado de nadie. Es cuestión de lectura, de haber leído más. Es que, por ejemplo, Andrés Moroval lo dijo, una hermosa, cortísima frase: saber escribir y saber leer, dijo Andrés Moroval. Y entonces Rubén, tanto vuelta para acá y para allá. Estaba aquí, cuando vivió en San Cristóbal, pues, la casa de la harina, y leche, y miel y pan. Pero ahí después salió a leer, a reunirse con una pila de gente, a ir a biblioteca. Porque se formó en Bogotá. El país que escribe mejor en la lengua castellana, incluida España en eso, es Colombia. Es Colombia. Mire, España no ha producido un libro de sonetos como este. España. La madre patria. En San Cristóbal ya se decía en 1933 que Rugeles es el mejor poeta tachirense de la hora actual. Muerto el general Juan Vicente Gómez, los exiliados volvieron a la patria. Rugeles llegó a Caracas en 1936. Él figura, además de su presencia en los círculos literarios, también los círculos políticos del país. Llegó en una hora crítica para el país. Manifestaciones, turbas y partidos políticos se formaban. Rugeles estuvo al principio con Rómulo Betancourt, Mariano Picón Salas y Alberto Adriani como el fundador del movimiento de organización venezolana Orbe. El joven poeta expresó en un mitin su sentir por el campesino venezolano, diciendo que era víctima de la voracidad del latifundista, del gamonal criollo, cáncer de nuestra democracia. Fue secretario de Alberto Adriani y fundó la revista El Agricultor Venezolano.
Al trabajar para los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, marcó su distancia en política. Publicó en 1937 su primer poemario, Cántaro, y había casado con la española Manola Sánchez Martín. Volvió a San Cristóbal en octubre de ese año y fue electo diputado ante la Asamblea Legislativa, la que presidió, sancionando la Constitución de 1938. Fue activista del Partido Agrario Nacional, además de cofundador de la Sociedad Bolivariana del Táchira, presidida por Ángel Biagini, y participó en los actos de inauguración del segundo edificio del Salón de Lectura en abril de 1938. Escribió la letra de su himno con música del compositor tachirense Marco Antonio Rivera Useche, respaldada así la gran tarea de su amigo Raúl Soulés Baldó, presidente de esa Casa de Cultura. Soulés Baldó fue un hermano para él, un amigo pues, entrañable, y fue quien lo convenció que nos viniéramos de Buenos Aires, porque nosotros estábamos allá en el cargo que él tenía en la embajada, y entonces fue Soulés Baldó de visita, ya invitado, era ministro en aquel momento, y fue quien lo convenció de que regresara al país. Ahí fue donde se lo nombraron director de cultura, y él tenía ideas estupendas, él era un innovador, verdaderamente, él era un avanzado, un adelantado. Las cosas que él quería hacer dentro del campo cultural de Venezuela, porque muchas cosas no las pudo realizar. La figura de Rugeles adquiere una connotación superior. Desde Chile, Mariano Picón Salas elogia su libro Cántaro. Aparece la oración para clamar por los oprimidos y es condecorado en 1943 con la Orden del Libertador. Ese año, en Caracas, es agasajado por un grupo de escritores encabezado por Ramón Díaz Sánchez. En 1944 publica Aldea en la Niebla, recibiendo el Premio Municipal de Poesía del Distrito Federal. Rugeles se convertía en la primera figura tachirense que, sin ser militar, sacerdote o político, adquiría dimensión nacional. En Bogotá editó Puerta del Cielo. Pedro Pablo Paredes lo catalogaría como representante de la generación del 18, integrada por Andrés Geloy Blanco y Fernando Paz Castillo, entre otros. Cristo en el olivar, Cristo en la cumbre de su montaña, Cristo prisionero, con su cruz de perdón sobre el madero, con su palabra toda mansedumbre. Cristo vertiendo ante la muchedumbre la sangre que marcó su derrotero y la lanza encendida con la lumbre de su pecho que asciende hasta el lucero. Cristo de amor, probando en la agonía vinagre y hiel bajo la luz del día. Cristo desnudo, roto, desolado, con la sola verdad que hay en su nombre, sufriendo por el hombre y para el hombre, y muriendo por él crucificado. Se estaba bautizando Luz de tu Presencia y se llevaron libros del Club Táchira. Y estaba invitado junto conmigo un gran amigo de él, Antonio Chacón Paz. Era un amigo de Rugeles, amiguísimo. Y ya está para champaña, que se le era hombre de la champaña y tenía plata, ¿no? Y mientras Rugeles hablaba, ¡bum! Yo estaba ya fastidiado. Estaba hablando Rugeles y ¡pam! Entonces Manuel Felipe nos acá y dice, no te preocupes, Aurelio, que ese ruido nunca me ha molestado.